Bueno, vamos a hablar de la divisibilidad. ¿Qué es que algo sea divisible? Significa, en este caso, un número que sea divisible es que se puede dividir en partes iguales. Es decir, el resto de esa división debe ser siempre cero. Si a mí me preguntaran si un número es divisible, por ejemplo, si el 126 es divisible por 9, yo podría hacer esta división y podría decir, bueno, 12 dividido 9 me da 1, me sobran 3, bajo el 6, 9 por 4 es 36, resto 0, es decir que el 126 es divisible por 9. Pero esto no es lo más adecuado, ¿sí? Esto no es lo más adecuado, porque por cada número que yo quiera saber si es divisible, no puedo estar haciendo la división, eso sería contraproducente. Para eso existen los criterios de divisibilidad. Entonces, para los criterios de divisibilidad, uno lo que tiene que hacer es estudiar esta tabla, saber que, primero, todos los números son divisibles por uno, todos los números se pueden dividir por uno y por sí mismo. Después, el criterio de divisibilidad del 2. ¿Qué dice el criterio de divisibilidad del 2? Dice que todos los números que terminan en cero o cifra par son divisibles por 2. Por ejemplo, 20, 202, 354, 3356. Lo que uno se tiene que fijar es el último dígito. ¿Termina en cifra par? Sí, entonces es divisible por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras da un múltiplo de 3. Es decir, al sumarlas me da un múltiplo de 3. Esto es, si yo tengo el 111, sumo 1 más 1 más 1, me da 3. Tengo el 213, sumo 3 más 1, 4 más 2, 6, es múltiplo de 3. Este sería 3 más 3, 6, 2, 8 y 1, 9, es múltiplo de 3. 3 y 3, 6. 6 y 2, 8 y 1, 9, es múltiplo de 3. Eso es los números que son divisibles por 3. En este caso, 6, 2, 8 y 1, 9, este número que hice acá, yo ya sé que es divisible por 3, porque la suma de sus cifras da un múltiplo de 3. Y si yo no me acordara del criterio de divisibilidad, tendría que hacer esta división. Digo 3 por 4, 12, al 12, 0, bajo un 6. 3 por 2, 6, al 6, 0. Es decir, que esto me da 42 y resto 0, sí, porque ya me había dicho el criterio de visibilidad que la suma de sus cifras era un múltiplo de 3, entonces era de esperar de que el resto de esta división me diera 0. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Cuando sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4, de 12, 16, 20, 24, son múltiplos de 4. 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24. Entonces uno para saber si un número es divisible por 4 tiene que mirar esto solamente. Tiene que mirar sus dos últimas cifras. ¿Son ceros o múltiplo de 4? Si a mí me dicen, ¿este número es múltiplo de 4? Sí, porque sus dos últimas cifras son ceros o múltiplo de 4, como en este caso. Bien, el criterio de divisibilidad del 5 dice que todos los números terminados en 0 o en 5 son divisibles por 5. Entonces yo me fijo, este termina en 0, este termina en 5, en 0, en 5, en 0, en 5. Entonces esos son múltiplos, son números divisibles por 5. Bien, después el criterio de divisibilidad del 6 dice que los números son divisibles por 6 cuando lo son por 2 y lo son por 3 a la vez. Que fueran divisibles por 2 era que terminaran en cifra par, terminan en cifra par. Que sean divisibles por 3, que la suma de sus cifras dé un múltiplo de 3. 3 más 2, 5 más 1, 6. 6, 4, 10 y 5, 15. Que sean múltiplos de 3, perdón. Si son múltiplos de 2 y son múltiplos de 3, son múltiplos de 6. El criterio del 8 dice que los números cuyas tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8. En este caso, tenemos estas tres son 0, 520 es un múltiplo de 8. El criterio de divisibilidad del 9 dice que los números cuyas cifras suman 9 o múltiplo de 9, como el 126 en este caso, va a ser divisible por 9. Si yo tuviera este número acá, este número grande que tengo acá, 32.090.310, si me preguntan si es divisible por 9, yo podría hacer la división, pero eso me llevaría demasiado tiempo. En cambio, hago la suma de sus cifras y si me da 9 o múltiplo de 9, puedo decir que es divisible por 9. 3 más 2, 5. 5 más 9, 14. Más 3, 17. Más 1, 18. Me da un múltiplo de 9. 6, 7, 13. 3 y 3, 16. Más 2, 18 es múltiplo de 9. Muy bien. Después los números son divisibles por 10 cuando terminan en 0, ¿sí?
Cualquier número que termine en 0 es divisible por 10. Y los números son divisibles por 11, dice esto. Un número es divisible por 11 cuando la suma de las cifras de los lugares pares menos la suma de las cifras de los lugares impares, ¿sí?, da 0 o múltiplo de 11. Por ejemplo, si yo tengo este número, 43, 5, 6, 7, 8, 1, es decir, el número 4.356.781. Si yo quiero saber si este número es divisible por 11, yo tengo cifras acá. Le puedo poner un número que ocupa cada cifra. Tengo 6 cifras. El criterio dice, si usted suma, si usted resta en realidad la suma de las cifras de los lugares impares, los lugares impares lo ocupa el 4 en este caso, más el 5 que ocupa un lugar impar, más el 7 que ocupa un lugar impar, le resta la suma de los lugares pares. Es decir, el 3 ocupa un lugar par, acá está en 2. El 6 ocupa un lugar par, está en 4. Y luego a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Acá era 6, 7. ¿Sí? Uy, acá me falta una cifra entonces. Los lugares impares era 1, era 3 que es el 5, era el 5 que es el 7 y el 7 que es el 1. Así que acá le vamos a sumar 1. Esto va a ser así. Ahí le vamos a sumar 1 entonces. Vamos a acomodar esto. Vamos a acomodar esto. Esto era entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras. Las de los lugares impares, el 4, el 5, el 7 más el 1. Menos, le resto la de los lugares pares, que son el 3, la suma de los lugares pares, el 3 más el 6 más el 8. Si esta resta me da 0 o múltiplo de 11, este número es divisible por 11. Así que hago esta suma, 5 y 4, 9, más 1, 10, y 7, 17, menos 6, 3, 9, 9 y 8 me da 17, 17 menos 17 es 0, por lo tanto este número es divisible por 11. Hay un criterio que no aparece en muchos lados y es el criterio de divisibilidad del 7. El criterio de divisibilidad del 7, ¿sí?, que lo voy a poner acá, el criterio de divisibilidad del 7 dice, se los voy a explicar acá con un ejemplo. Dice, mire, tome la cifra de las unidades, es decir, esta, el 3. A esa cifra multiplíquelo por 2 el resultado. ¿Cuánto le da 6? Al número que le quedó, réstele esos 6. Es decir, al 14 le saco 6, me queda 8 y este me quedan 2. Si este número que le quedó es un múltiplo de 7, significa que el número 343 es un número divisible por 7, ¿sí? Así que en este caso 7 por 4 es 28, así que este 343 es divisible por 7. Vamos a analizar si este 2401 es divisible por 7. Tomo la cifra de las unidades, la multiplico siempre por 2, 2 por 1 me da 2, y ese 2 es el que resto acá. Hago 240 menos 2, me va a dar 238. Si no estoy en condiciones de saber si este es un múltiplo de 7, vengo y repito la operación. Tomo la unidad, que es 8, lo multiplico siempre por 2, dijimos, hago 2 por 8, 16, y ese 16 es el que le resto a lo que me queda. ¿Ves? Es decir, al 23 le resto 6, me da 7. ¿Este es un múltiplo de 7? Sí. Entonces, este número, el 2401, es divisible por 7. Ese es el criterio de divisibilidad del 7. Muy bien, muchas gracias. Estos son fundamentales, estos criterios, para entender después múltiplos, divisores, ¿sí?, y sobre todo en el área de las fracciones. Así que repasen estos criterios, utilícenlo. Ahora vamos a hacer una aplicación.